id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, en este momento vamos a empezar a hablar un tema que es para mi vida, para mi enseñanza, para todo lo que yo he hecho en este caminar, en el camino del Señor. Siempre tenía una angustia y tenía una ansiedad más que todo por conocer más, por saber más de la presencia de Dios, y quería conocer de las cosas de Dios, porque muchas veces uno lee la palabra y hay cosas que dicen en la palabra, sí, y uno puede que de pronto vaya a determinadas partes y uno predique las palabras y de pronto hay palabras que quedan ahí, ¿sí? Porque Pablo, el apóstol Pablo dice el misterio, ¿sí? El misterio de tal cosa, el misterio de tal cosa, el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio, el misterio de Dios, el misterio de Cristo Jesús. Entonces cuando uno empieza ya a entrar un poquito más adentro, o sea, a abogar más adentro, entonces uno empieza a buscar y el Señor le empieza a dar una inquietud, un anhelo, y es el poder conocerlo más a Él, para poder profundizar más en Él, para uno saber verdaderamente por qué está uno sentado en la silla, por qué viene uno a la iglesia, por qué tiene que venir uno a la iglesia cuando uno muchas veces se puede quedar en la casa, por qué tiene que muchas veces uno dejar de hacer determinadas cosas para poder venir a la casa de Dios. Y eso lo entendí y he entendido mucho porque en la medida que hemos caminado en esta pandemia, que nos ha tocado quedarnos encerrados, ¿sí? Entonces en ese momento Dios ha traído a mi memoria ya y me ha hecho ver cosas, y en la medida que nosotros hemos desarrollado los devocionales, que es importante que los oigamos, en la medida que nosotros hemos desarrollado las enseñanzas, en esa medida el Señor me ha llevado a mí a que yo entre en un proceso de conocerlo un poquito más adentro, o sea, bogar, meterme más, hundirme más, ¿ve? Llegar a ese mar de conocimiento, ese mar infinito que tiene Dios para todos nosotros, llegar y profundizarlo y meterme en Él para que cada día yo pueda conocerlo más a Él, para que cada día yo entienda por qué estoy con Él, para que cada día yo comprenda por qué yo diezmo, para que cada día yo comprenda por qué yo camino pensando en Él. Entonces, porque es que a veces uno se acostumbra a hacer caso de todo. A veces nosotros fuimos enseñados a hacer caso, nosotros fuimos enseñados a obedecer todo. ¿Por qué? Porque si no nos daban en la mula, como decíamos antes, ¿eh? Pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios no quiere a nosotros, Dios nos ama a nosotros, y Dios a nosotros nos dio una voluntad propia, una voluntad hecha que Él respeta. ¿Por qué? Porque Él respeta la voluntad de cada uno. Si usted quiso tirarse en el piso, Dios lo permite que usted se tire en el piso. Pero cuando usted se dé cuenta de que ya está sucio en el piso y que está todo lastimado en el piso, entonces Dios permite y Dios a usted lo levanta, lo lleva, lo trae, lo limpia. Es como un padre. Si uno ve a los papás, si uno ve, vamos, yo a veces veo a mi hija con el nieto, ¿sí? Y yo lo veo y a veces uno dice, pero, y ella lo deja, ¿sí? Y cuando él ya llega y termina todo, entonces ella lo coge, lo cambia y lo viste y tal cosa, y entonces uno dice, wow, Dios es con nosotros igual. Y así es como Dios quiere que usted verdaderamente sepa, conozca, ¿sí? Pero que fuera de que lo conozca, fuera de que lo entiende, Dios le va a dar a usted una sabiduría para que usted lo pueda conocer más profundamente, más íntimamente, que usted pueda estar con Él más en la intimidad, que usted pueda saber que cuando usted camina, ahí va con Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted eso conozca, que eso lo entienda, que lo comprenda. Y en la medida que usted lo entiende, en la medida que usted lo comprende, en esa medida usted más ama a Dios, en esa medida usted se levanta más temprano a buscarlo a Él, en esa medida usted lo busca también de noche, en esa medida usted se acuesta con Él, se levanta con Él. Porque muchas veces la gente dice, no, es que yo me acuesto con Él, me levanto con Él, pero nunca se levanta con Él ni se acuesta con Él. ¿Por qué? Porque Dios está separado de Él. Porque a pesar de todo, el corazón de Él no lo tiene con esa intimidad con Dios. Y por eso entonces, Dios, en la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3,
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces fíjense que Dios ya quiere que nosotros verdaderamente en su palabra, el mismo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios nos dice a nosotros que es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Es conocer al Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que empezar a conocerlo, tenemos que empezar a conocer ese misterio que es Dios. ¿Ve? ¿Por qué yo tengo a Dios? ¿Por qué yo hablo de Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Por qué yo tengo que caminar con Él? ¿Por qué tengo que dejar a un lado los ídolos, aquellos otros dioses minúsculos, ¿sí? Por un Dios que es el Dios Todopoderoso? Entonces tengo que empezar a conocerlo. ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Para que cada vez que a mí alguien me pregunte, ¿cuál es su Dios? Yo pueda responderle con certeza, con seguridad, con convicción, con fe, porque creo en Él, para que yo pueda decirles a ellos todas esas cosas. Entonces inicialmente Dios nos creó a su imagen, a semejanza. Y la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y nos diseñó en su libro y nos formó. Eso lo dice el Salmo 139. Si usted va al versículo 16, allá dice que Él en lo profundo te entretejió y ahí te formó. Entonces Él a nosotros nos hizo, nos formó. Él hizo un mapa de todos nosotros. No crea que Dios estableció, Dios cogió el barro y inmediatamente hizo la cara, hizo el cuerpo y tal cosa. No, Dios estableció un parámetro, Dios estableció una serie de parámetros para que nosotros pudiésemos tener lo que tenemos. Porque es que en la medida que uno va entrando en la parte científica, en la medida que uno va entrando en el conocimiento de todo, en la medida que usted va cogiendo de pronto un libro, ¿sí? Y de pronto decide, voy a leer las manos, voy a conocer de las manos, y empieza usted a darse cuenta de que las manos tienen unas propiedades especiales. Empieza usted a darse cuenta de que el homúnculo, o sea, la parte central del cerebro, las manos ocupan un espacio casi, como se puede decir, de que el 70%. Entonces, ese espacio del 70% quiere decir que las manos tienen una especialidad que es muy grande, que usted pueda discernir, que usted pueda prácticamente saber. Cerrados los ojos, usted puede tocar algo y puede discernir qué es, si es redondo, si es cuadrado, puede discernir si es agudo, si es cortante o no es cortante, solamente con sus dedos tocarlo. Ahora imagínense los movimientos que tiene la mano, en las diferentes direcciones de la mano. Ahora imagínense lo que es los pies. Cuando uno empieza a tener problemas en los pies, empieza uno a darse cuenta de lo que son los pies, empieza uno a conocerlos. Cuando uno empieza a perder las cosas, empieza a darse cuenta de cuánto es el valor de las cosas. Amén. Entonces, hay una preferencia que Dios tuvo con nosotros, y esa preferencia que Dios tuvo con nosotros es lo que nos llevó a la intimidad con Él. Dios siempre ha querido que nosotros estemos en común unión con Él, que seamos de comunión, o sea, que seamos íntimos con Él, que usted cada vez que camine en el Señor, que usted cada vez que haga algo, lo haga en el Señor. ¿Por qué? Porque usted sabe que Él es el que hace las cosas. Cuando uno empieza a comprender que Dios es el creador, el omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso, en ese momento empieza usted a querer dejar algo, y Dios quiere que usted deposite en Él todo, porque la palabra de Dios lo dice así. Es que Dios dice, deposite en mí todo, yo soy la roca, soy tal cosa. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, todas esas cosas que uno no conoce porque no ha leído, no conoce porque no ha entendido. Entonces, en ese momento, cuando usted empieza a conocer y empieza a profundizar, empieza a darse cuenta de que es bonito estar en la presencia de Dios. Es bonito caminar recogido, cubierto por Él. Lo que le pasa a los hijos con el papá. ¿Sí? Si le piden a un hijo un libro, él lo que hace es, papá, me pidieron este libro, y arranca y se va a jugar. Y le deja a uno la inquietud. Entonces queda uno con la inquietud del libro. Y uno es el que se pone a buscar plata para poder comprar el libro. Uno tiene que buscar todo. Al día siguiente, papá, el libro, y uno tenga su libro. Y es lo que hace Dios con nosotros. Es así de hermoso, ¿cierto? Entonces, en esa comunidad, en esa comunión, en esa intimidad con Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no hizo un paso atrás. O sea, Dios no se dijo, bueno, pecaron y listo, ahí los voy a dejar para que se castiguen.
No, Dios lo que hizo fue buscar a Adán y a Eva. Él lo que hizo fue llamarlos. ¿Dónde están? Es que nosotros aquí nos ocultamos porque nos dio miedo. Entonces Dios verdaderamente dio un paso adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos amó tanto, que Él tanto nos amó a nosotros, que después para esa misma redención, para esa misma libertad, para ese mismo amor, entonces ¿qué hizo? Nos trajo un regalo perfecto. Yo siempre he dicho que Dios a nosotros nos dio dos regalos bonitos, inmensos. Y esos dos regalos que a nosotros Dios nos dio bonitos, primero es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y el segundo regalo es el Espíritu de Dios, o sea, su mismo Espíritu. Es que no hay otro Espíritu diferente. ¿Ve? A veces nos confundimos, pero no, tenemos solamente un Espíritu que es el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, y tenemos al Hijo de Dios, que es el mismo Dios, o sea, tenemos a Dios con nosotros. ¿Ve? ¿Y qué tenemos que hacer? Como una vez la hermana Janet comentó, cuando habló de Juan capítulo 15, cuando habló de la vid verdadera. Lo que tenemos que hacer es que nosotros somos los pámpanos que estamos en la vid verdadera, que fuimos injertados. Para podernos injertar, ¿qué hizo Dios? Dios sacó otros pámpanos, que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Nos injertó a nosotros como gentiles, ahí nos dio el perdón por intermedio de Cristo Jesús, y nosotros pudimos entrar dentro de esa vid para poder disfrutar de la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? La sabiduría de Dios, ¿ve? El conocer a Dios, el saber todo lo oculto de Dios. Y por eso es que Dios ha colocado en mi corazón, en mí, un anhelo, que es poder conocer el oculto de Dios, poder llegar, bogar mar adentro y llegar hasta esa profundidad. ¿Por qué Dios nos ha escogido a nosotros? ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios permitió que usted viniese a recibir la palabra? ¿Por qué Dios hizo que usted entrara dentro de ese campo para que pudiese disfrutar de lo que Él tiene, de las bendiciones que Él tiene? Entonces, todas esas cosas lo hacen a uno, a que uno empiece a buscar algo. Y ese algo que uno busca, el mismo Dios se lo va a dar a uno de respuesta. O sea, Él le va a enseñar a uno. No soy yo el que estoy enseñando. Es Dios el que les va a enseñar a ustedes, ¿sí? Esa forma, ese buscar de Dios, ese anhelar a Dios. Amén. Entonces, Cristo murió por usted y por mí. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 32. Entonces, si nosotros leemos Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Claro, Él tiene para nosotros todo. Y eso lo dice todo. Cuando yo leí Habacuc, cuando yo leí Elías, cuando leí Eliseo, cuando leí todos los profetas que he leído, ¿sí? Amos, Miqueas, todos ellos hablan de una cosa importante, y es que tenemos que amar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Es lo que ellos dicen. Tenemos que entrarnos dentro del proceso de Dios, porque es lo que Dios quiere. Mire, cuando leí Habacuc decía, una cosa que me llamó la atención era que Habacuc le estaba preguntando al Señor por qué, ¿sí? ¿Por qué Él no reprendía al pueblo de Israel que estaba haciendo lo malo? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios reprenda a la gente que está haciendo lo malo en nuestro país? ¿Cuántas veces queremos nosotros que Dios reprenda a la gente que está haciendo lo malo en otros países? Señor, pero ¿por qué usted no lo cambia, no lo baja, tal cosa? ¿Ve? Cuando Dios le mostró a Habacuc, le dijo: mire, lo que va a pasar es esto. Mire, viene un pueblo que apenas estoy formando, se llama el pueblo de los caldeos. ¿Sí? Ese pueblo va a atacar a este otro pueblo, que es el pueblo de los asirios, lo va a destruir, se lo va a masticar, ¿sí? Y ese pueblo, fuera de eso, viene y va a atacar al pueblo de Israel. Uy, Señor, pero ¿cómo es posible que usted permita que un pueblo malo, un pueblo que tenga rebelión, un pueblo que sea malo, venga a atacarnos a nosotros, que somos los hijos tuyos? ¿Sí? Que somos los hijos tuyos, que somos el pueblo tuyo. Pero si hacen lo malo, tengo que hacer eso. Por eso a veces nosotros tenemos en nuestro diario vivir, tenemos personas que en un momento dado pueden ser para usted el hija,
¿sí? Que pueden en un momento dado los pueden a usted a sufrir y es que Señor, tal cosa, y empieza usted a decir cosas, pero cuando usted entiende que lo que Dios quiere es que usted saque algo positivo de esa parte negativa, en ese momento usted empieza a darse cuenta de que hay algo y empieza usted a cambiar, empieza usted a aceptar lo que muchas veces uno no acepta cuando no conoce las cosas bien. Y por eso es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que seamos prácticamente de Él. Entonces, no podemos, hermanos, ser buenos si no nos cambia ¿quién? El Espíritu Santo. Sí, porque cada vez que nosotros entramos en el caminar con Dios, es el Espíritu Santo las arras de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a moldearme, Él es el que viene a entrar en esa habitación, en ese templo que somos nosotros, para que Él pueda morar. Entonces, ¿Él qué hace? Pues empieza a sacar un poconón de cosas, que es lo que hace en nuestra vida. Cada vez que usted tiene un problema, sí, lo tiene porque usted no ha querido sacar lo que debe sacar. Lo que Dios quiere que usted saque para que usted pueda vivir pueda disfrutar de un gozo, de una paz, de una tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que trae? Gozo, paz y prosperidad. Entonces, si nosotros no aprovechamos eso, entonces no vamos a tener el gozo, ni la paz, ni la prosperidad. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Entonces tenemos que empezar a patear un poco más de cosas y a sacar. ¿Sí? Vamos en el closet mío, está todo lleno de ropa, entonces está todo arrugado. Y ayer dije, bueno, voy a sacar un poco de cosas porque las camisas mías se están arrugando, a pesar de que me las planchen bien. Las meten allá y las embarujan y entonces se arrugan. Entonces hay necesidad de sacar cosas. Entonces, no podemos ser buenos si no nos cambia el Espíritu Santo. No podemos ser transformados, mi amado hermano, porque es que la gente dice, Señor, yo quiero que me cambie. Pero es que, hermanos, es como cuando usted, ¿sí?, mete todo en un tonel. Usted está cambiado, sí, pero todo lo aguanta, todo lo guarda, todo lo quiere, todo está, no, que yo aguanto porque estoy en Cristo Jesús, yo soy hermano, soy cristiano, tal cosa. Entonces venga, le pegan un golpe y usted, en el nombre de Cristo Jesús, me aguanto el golpe. ¿Sí? Todas esas cosas suceden. Entonces, ¿qué pasa? Va llenando usted ese barril hasta que de pronto el día menos pensado ese barril se revienta, se estalla. Y es cuando vemos a aquellas personas que en un momento dado que han sido buenas, que han sido nobles, tal cosa, y empiezan a gritar y se despotrican, o sea, revientan completamente. Pero cuando usted es transformado por el poder del Espíritu de Dios, usted todo lo que tiene, ese problema usted lo convierte no en un problema, sino en una satisfacción. Usted lo vuelve algo bueno, usted lo vuelve algo hermoso. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque ya no es un problema. Cuando uno empieza a tener eso de que yo quiero perdonar, es que yo perdono, sí, pero el perdón viene del interior, el perdón solamente viene de Dios. Cuando usted tiene el perdón en su corazón, cuando usted verdaderamente tiene ese perdón, es cuando usted tiene a Dios en su corazón, cuando usted está metido dentro del proceso de Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted sabe por qué está perdonando. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de por qué perdonamos, es cuando nosotros empezamos a vivificar la presencia del amor de Dios. Yo a este lo perdono, ¿por qué? Porque es mi hermano. Pero ¿cómo va a ser mi hermano? Sí, pero es mi hermano en Cristo Jesús. O sea, es una forma, él fue hecho por Dios también, igual que yo. Entonces, en la medida que usted entra, entonces, ¿qué hago yo? Señor, si yo a usted lo amo, entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento que tenemos? Entonces empezamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios es la que nos va moldeando, es la que nos va edificando y es la que va haciendo que yo pueda vivificar, pueda vivir en esa paz y esa armonía que Dios quiere conmigo. Amén. Entonces, por ese lado es cuando nosotros vamos a ver, fijémonos en algo, vayamos a la cita bíblica, porque es que es necesario que sepamos bíblicamente por qué están sucediendo las cosas. Vámonos a Job capítulo 33, versículo 4. Y en Job capítulo 33, versículo 4, el Señor dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, ¿de quién es la vida que tengo yo? De Dios, del soplo del Omnipotente. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues mantenerme en ese espacio. ¿Sí? Mantenerme en ese espacio. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos dos caminos: el camino del mal, o sea, de la oscuridad, y el camino del bien, o sea, el de la luz.
O usted escoge la luz o usted escoge la oscuridad. Cuando usted escoge la oscuridad, usted vive en un mundo que se llama el mundo del pecado. ¿Ven? Cuando usted escoge la luz, usted va a vivir en un mundo que es luz. ¿Y qué sucede con la luz? Cuando usted tiene luz, puede ver por dónde camina. Cuando usted tiene luz, puede ver todas las cosas. Yo le pregunto, o sea, ¿será que uno cuando está en la oscuridad puede ver los árboles, puede ver los pajaritos que están en el campo? No. Solamente es cuando hay luz, cuando esa luz ilumina, usted empieza a lo lejos a ver todas las cosas y empieza a ver como los pajaritos. O sea, hoy venía y estaba contento porque vi un poco de periquitos. Hacía años que yo no veía periquitos y hoy los vi, estaban todos ahí, en la parte de la carretera. Y cuando yo llegué con el carro y una vez entonces se movieron para un ladito y se levantaron todos así en manadita. Y yo, wow, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque uno empieza a disfrutar de lo que Dios le ha dado. Porque Él es el Creador, Él te dio a ti cosas para que tú las puedas disfrutar. ¿Por qué no las disfrutas? ¿Por qué no disfrutas del sonido del correr del agua? ¿Por qué no disfrutas, aunque sea de los truenos, de los relámpagos, de la caída de esa lluvia torrencial? Hay que disfrutarla. Y muchas veces nosotros no disfrutamos eso. Nosotros vivimos un diario vivir, vivimos sufriendo con nosotros mismos. Nos enclaustramos en nosotros y tenemos que empezar a buscar que Dios quiere que usted pueda vivir su vida, que Dios quiere que usted sea libre, porque Dios quiere que nosotros seamos libres, que no estemos encerrados, encadenados, y es lo que muchas veces nosotros lo hacemos, nos encadenamos. A mí me pasó eso, yo viví esa vida. Entonces, por eso les digo a ustedes eso. ¿Por qué? Porque es que yo no les digo a ustedes cosas que otros han vivido. No, lo que yo he vivido es mi vida. ¿Ve? Yo viví en un tiempo pensando que tenía todo, que era el dueño de todo, que era el no, ¿sí? Porque era especialista, tal cosa. No, ese es un error. Lo único que uno tiene que vivir es con Dios. Vayámonos al Salmo 33, versículo 6. En el Salmo 33, versículo 6, la palabra de Dios dice: por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Óigame bien, no hay nada que se haya formado en este espacio, en este mundo, en el universo, que no haya sido por el aliento de la boca de Dios, por la palabra de Dios. Todo. Alguien me preguntaba a mí, o sea, me preguntaron una vez, bueno, pero es que Satanás también fue creado por Dios. Satanás fue uno de los ángeles consentidos de Dios. Tan consentido era Dios que él tenía prácticamente todo, o sea, él manejaba todo. Él le cantaba al Señor. Él tenía la facilidad para cantarle al Señor lo que Dios quería. ¿Ven? Y entonces se convirtió después. Entonces yo dije que era como un perrito, sí, que estaba amarrado por una cadena y que Dios lo tenía amarradito y que cuando Dios quería soltarlo, pues lo soltaba. Y entonces alguien se asombró. Yo no, es que lo que pasa es que Dios también tiene autoridad sobre Satanás. Si usted se va a Job capítulo 1, capítulo 2, ahí se da cuenta de que Satanás va a la presencia de Dios, pero fuera de eso, él le dice: pero es que si usted no me lo permite, si usted no deja que yo lo toque, en ese momento, ¿qué está diciendo él? Dios es la autoridad, Dios es el que manda. Y así es, y nosotros tenemos también que entender ese punto de vista para que cuando demos palabra, cuando estemos haciendo sanidades, cuando estemos de pronto orando por alguien, la palabra de nosotros tiene un poder, y ese poder tenemos que reconocerlo dentro de nosotros. Entonces, cada vez que yo ore, cada vez que yo pida por alguien: Señor, porque tú me has dado a mí ese poder, porque yo soy templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que salga de mí es porque el Espíritu de Dios, o porque Dios quiere que yo lo pronuncie. Amén. Entonces, por eso cuando vino Jesús, ¿sí?, Él nos consoló a nosotros diciéndonos que no estábamos solos o abandonados, ya que el Espíritu de Dios vendría a nosotros a morar. Eso está en Juan capítulo 16, versículos 8, 10 y 12. Entonces leo la palabra: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si usted va allá y lee un poquito más, se va a dar cuenta de por qué pecado, por qué justicia y por qué juicio. Amén. Entonces, todas esas cosas son las que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros, yo lo que ando buscando siempre es que nosotros seamos testimonio para otros.
que usted sea el testimonio, que alguien te esté a ti mirando y diga, wow, a mí me gusta esto, me sirve eso. Un día mi hijo me dijo, papá, ¿cómo hago yo para conocer lo que tú conoces de Dios? Le digo, facilito. Es que es fácil conocer de Dios. Es fácil entrar en el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere. Es que Dios está esperando es que usted nada más pronuncie la palabra, diga, venga, y ya está Él adentro. Es que yo creo que no hay más tiempo. Es un milésimas de segundo, micromilésimas. Entonces le dije, no, mi amor, ve al cuarto, ¿sí? Siéntate, ¿sí? Y dile al Señor que te enseñe. Dile al Señor que te enseñe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Joel que en el final de los tiempos nosotros seremos educados por el poder del Espíritu de Dios. Es que eso es lo que dice el Señor. Entonces la palabra de Dios lo dice. Entonces si la palabra de Dios lo dice, ¿para qué me pongo yo a pensar en las cosas? Que venga, que vamos a encontrarnos, que voy a dedicarle 3 horas a usted todos los días para que usted aprenda. No, sí, no, es que Dios se coloca en el corazón de Él, Dios se coloca en el poder de su Espíritu, Dios se coloca prácticamente en su alma, y Dios lo hace que Él busque al Señor para que Él aprenda más por el medio de Él. Muchas veces nosotros creemos que estamos de pronto viviendo la experiencia, ¿sí? De que no, es que yo voy a predicar en tal cosa. A mí me pasó, cuando yo empecé en el año 2000, yo empecé a predicar. Entonces yo pensaba que era como cuando uno va y se presenta y hace un tema, ¿cierto? Llegaba y preparaba el tema, hacía las cuadrículas, tal cosa, montaba todos los dibujos y listo, ahí quedó, voy y lo hablo. Sí, y resulta que cuando yo preparé el tema, yo preparé casi como unas 3 páginas. Y cuando yo fui a hablar del Señor, yo hablé casi como 1 hora y media, pero yo me fui a dar cuenta, yo nada más tenía casi como, sí, media página de lo que yo tenía escrito, del resto todo lo hizo, todo lo habló el Señor. Entonces cuando yo entendí lo que es la prédica, cuando yo entendí lo que es la revelación, cuando yo entendí que verdaderamente nosotros no podemos hablar de lo que nosotros conocemos, tenemos que hablar de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. En ese momento yo empecé a entender lo que era la revelación de Dios, que era un paso diferente, que no es el paso de que yo llegue todos los días. Nosotros, o sea, yo siempre casi hago ayuno. ¿Para qué? Para poder estar libre, para poder estar en la presencia, para que Él sea el que maneje todo. Sí, puede que esté débil en el cuerpo, pero en el espíritu estoy fuerte. Amén, gracias a Dios. Entonces, en la medida que usted empieza a darse cuenta de que usted es testimonio de Dios, empieza usted a buscar más de Dios para poder ser mejor para qué, y a darse cuenta de que usted tiene que cumplir con una obligación. Nosotros tenemos un mandato, y así como Dios a nosotros nos bendice con todo, Dios a nosotros también nos pide que usted sea aquella persona, porque Él le dijo a los discípulos, y predica ¿qué? El Evangelio. No solamente hablarlo, sino solamente vivificarlo, o sea, vivirlo. Que usted camine, que usted hable, que usted piense, que usted razone, que usted haga todas las cosas, y aquel que lo está mirando, porque es que usted tiene ojos por todos lados. Pero si usted no se da cuenta, cometa un error. Y verá que inmediatamente alguien le va a decir a usted que le caen 1, 2 o 3 o 4, que le empiezan a decir un poco más de cosas para que usted, no, pero es que usted no es cristiano, usted no es el que predica la palabra, pero es que usted no ha hecho tal cosa. Oiga, mire, y puede que usted haya hecho eso 2 meses atrás, o 6 meses, o 1 año, o 2 años, ¿sí? Pero se lo trae a la memoria en ese momento. Pero es que usted no predica en tal parte, pero es que usted no está en tal. Y usted se va a dar cuenta y va a decir, no, pero es que esto no se dan cuenta. No, hermano, las personas que están a tu lado están todo el tiempo viviendo a ver si encuentran a usted un fallo para podérselo ir a refregar. ¿Sí? Llevarlo allá al lavadero y refregarlo con un poconón de lija y un poconón de cosas para poderle sacar a usted todo lo que usted ha hecho. Entonces, Dios a nosotros, una vez estaba hablando y fue cuando entendí el por qué nosotros somos templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Cuando Dios allá hizo el muñequito así de barro, tal cosa, y Él infundió aliento, entonces yo empecé a decirle, bueno, Señor, pero explíqueme tal cosa. Entonces me llevó a Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando hablé de la separación de las aguas, cuando hablé de la formación del firmamento, o sea, la formación de todo esto.
Me dijo, pero es que yo soplé, y cuando yo soplé dentro de usted, yo le puse a usted pulmones, yo le puse a usted ojos, yo le puse a usted hígado, yo le puse a usted intestino, yo le puse a usted vejiga. O sea, todo ese espacio se llenó. ¿Ve? En el cuerpo mío el espacio se llenó, en el firmamento el espacio se llenó. Si no, ustedes fíjense las ondas hertzianas. ¿Usted por qué puede hablar por celular? ¿Usted por qué puede oír la emisora? ¿Usted por qué puede ver televisión? ¿Usted por qué puede estar en la calle, tal cosa, y ¡pum!, le sonó el teléfono? ¿Por qué puede usted recibir los mensajes, mi amado hermano? Porque las ondas hertzianas, las ondas formadas, ese espacio que usted no alcanza a ver con sus ojos, si usted tuviese el microscopio, si usted tuviese unos aparatos especiales, se daría cuenta de cuántas son las ondas que están pasando en este momento por este espacio. ¿Quiénes están aquí con nosotros? O sea, usted no está solo, usted está acompañado, usted tiene un poconón de cosas aquí a su alrededor. Y esas cosas son las que Dios quiere que usted conozca para que usted pueda defenderse. ¿Ve? Aquí tenemos ángeles. Este espacio está cubierto por ángeles. Este espacio no puede estar cubierto por nadie más porque es el espacio que Dios tiene para él. Este es el centro de Dios en este momento. El centro de Dios para nosotros. Así como de pronto otra denominación puede ser el centro de Dios para ellos. ¿Sí? Pero siempre Dios va a estar. El mismo espíritu que está acá está en aquel lado. El mismo espíritu que está acá está en África. El mismo espíritu que está acá está en Asia. Y en este momento el espíritu se está expandiendo, se está haciendo, se está llegando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a buscar a Dios a su templo. Por eso quiero que entiendan, porque pensaba no dejar esto, o sea, pasar esto por alto, pero es importante que ustedes entiendan que tenemos que ir al templo de Dios, que tenemos que ir al templo de Dios a buscar a Dios, que tenemos que gastar un tiempo, que tenemos que sacrificarnos un tiempo, que tenemos que hacerlo, así como en el Salmo 120 al 135. Cuando yo tengo que trabajar con el Salmo 122, que Dios me colocó a mí el peregrinaje del pueblo de Israel. Entonces, es cuando tiene que levantarse aquel peregrino, nosotros tenemos que levantarnos de donde estamos acostados, de donde estamos cómodos, donde estamos en el confort. Tenemos que levantarnos y tenemos que ir al templo de Dios, que era para ellos Jerusalén. Para ellos el templo de Jerusalén. ¿Para nosotros cuál es? Para nosotros es acá, la casa de Dios, casa de oración. ¿Sí? La casa esta, la casa integral, Jesucristo el verdadero camino. Entonces tenemos que levantarnos, pero al levantarnos tenemos que pedir por muchas cosas, tenemos que hacer oración. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel hizo oración, pidió para ellos poder tener fuerza, número 1. Número 2, pidió para poder que no fuesen arrebatados en el camino. Número 3, pidió para que cuando llegaran al sitio que iban no tuviese problemas. Porque a cuánta gente le pasa que llega y se levanta y va para determinada parte y cuando de pronto llega encuentra que la puerta está cerrada y no pueden entrar. ¿Ve? Y encuentra que de pronto hubo un aguacero, pum pum, y se llenó, inundó esa parte y entonces no pudieron atenderlo. Entonces, todas esas cosas es lo que el Señor me mostraba a mí cuando yo hice el estudio de ese salmo, de esos salmos, 120 al 135. Yo los invito a que lo lean. Entonces, es así como Dios verdaderamente, Él hace que todas las cosas nos sean para bien a nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 22, dice, aquí en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y en Juan 16, versículo 10, dice, de justicia por cuanto voy al Padre, porque no me veréis más. Entonces fíjese que Dios a nosotros nos está explicando, nos está enseñando y nos está educando para que nosotros podamos vivificarlo a Él y podamos verdaderamente estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted sea un testimonio, que usted sea una parte justificada, que usted sea como Cristo Jesús. Así como Jesús vino. Fíjate muy bien, Jesús llegó, Jesús nació, ¿sí? Se encarnó, vino, se presentó como hombre. ¿Sí? Jesús tenía un propósito.
Y ese propósito de Jesús era mostrar la palabra de Él, la palabra del Padre. Era mostrar la Torá, era mostrar el Taná, era porque Él dice, es que, ¿sí? Moisés, ¿sí? Los profetas y los salmos hablan de mí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces estaba mostrando que era cierto que Jesús también estaba ahí desde el comienzo, antes del comienzo, y que después vino, que fue cuando la égida del Padre, y después vino la égida de Jesús, y después ahorita estamos en la égida del Espíritu Santo, pero todo eso es porque Dios, el misterio de Dios está revelado en toda la palabra. O sea, Dios se revela desde el comienzo hasta el final. En Génesis 22-21, ahí también Dios está revelado. Ahí está la presencia del Dios Todopoderoso. Ahí está la presencia del Abba Padre, de aquel que verdaderamente quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Porque hay una pregunta en el corazón de todos nosotros. ¿Por qué nosotros nacimos? ¿A qué vinimos nosotros a este mundo? ¿Será que usted vino a ser como las plantas? Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Será que ese es el fin? Sí, a mí me da mucha tristeza cuando yo verdaderamente pienso que ese es el fin. El fin no es ese. El fin es poder verdaderamente todos disfrutar de la presencia de Dios en la vida eterna. Por eso Dios quiso que nosotros tuviésemos todas esas cositas para poderlo entender a Él y conocerlo a Él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ahora estamos todos bien? Amén. Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia que lo transforma todo, y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios es un Dios bello, hermoso, precioso, y empezamos todos los días a estar, a veces uno oye a las personas cuando las personas dicen el Dios de amor y tal cosa, y uno dice, bueno, ¿será que esa persona verdaderamente entenderá que el Dios que tiene es de amor? Entonces, porque para yo poderlo entender tengo que conocer todo lo que es el amor de Dios. Entonces tengo que verdaderamente llegar a esa esencia de Él. Vayámonos a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y la palabra de Dios dice así, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces en ese momento yo empiezo a darme cuenta de que de mi interior también corren ríos de agua viva. De cada uno de nosotros corren ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Si yo estoy en Él, si yo estoy, como dijo la hermana Janet, si estoy metido, ¿sí? Metido dentro de esa casa, metido dentro de ese templo, metido dentro del cuerpo de Jesucristo, entonces todo lo que brote de mí tiene que ser agua viva, o sea, tiene que ser la esencia, tiene que ser el conocimiento de Dios. Si yo soy el templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios y está la palabra, todo lo que yo hable, todo lo que yo diga es porque es palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas son así. Entonces, esa experiencia transformadora y lo más bello y precioso es que Dios quiere que tú seas como ese testimonio que lo fue Noé, como ese testimonio que lo fue el apóstol Pablo, como ese testimonio que es el apóstol Pedro, como ese testimonio que es el apóstol Juan. Pero ¿qué le dio Dios a ellos? A Noé lo puso a construir un arca que duró 120 años. ¿Sí? A Pablo, ¿qué le dio? Le dio una revelación, le dio unas epístolas paulinas donde él a nosotros nos enseña, nos educa y nos está diciendo cuál es el misterio que Dios tiene. ¿Qué le dio a Pedro? Cuando usted va y lee las epístolas de Pedro, se da cuenta y dice, pero es que yo me di cuenta de una cosa, no sé si de pronto ustedes, mis amados hermanos, también se dieron cuenta, y es que cuando todos hablan, todos van hacia un solo fin. Todos tienen un solo fin. ¿Cuál es el fin? Podernos mostrar verdaderamente el fundamento que cada uno de nosotros debe tener, porque somos fundamentados ¿en qué? En la roca viva, en la eficaz,
¿sí? Somos edificados en Cristo Jesús. Entonces todos van y hablan de Cristo Jesús. Cuando yo tuve que leer 1 de Pedro capítulo 1, cuando tuve que leer Hebreos capítulo 1, todas esas cositas, entonces yo empecé, wow, y es que esto todo va directamente a un solo centro. El fundamento es Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús para poder vivir y para poder de pronto ser transportados a la vida eterna, que es lo que todos anhelamos. Amén, a la Jerusalén celestial. Entonces, tenemos que cumplir un propósito, mi amado hermano, y eso lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces nosotros tenemos un solo fin, que es la vida eterna. Ese es el fin de nosotros. ¿Ve? A veces uno se pregunta, pero Señor, tal cosa, ¿por qué tal persona no camina y uno quiere que camine y tal cosa? Pero uno tiene que dejar todas las cosas en el Señor, en el Espíritu de Dios, para que Él le dé a usted la convicción y la certeza. Cuando nosotros empezamos, que fue en el año 1990 y pico, en ese año que yo llevaba ya como unos 6 meses, y nosotros íbamos a orar por sanidad, y siempre uno preguntaba al día siguiente, bueno, ¿y cómo le fue? ¿Cómo amaneció? ¿Sí? Hasta que un día el Señor me mostró a mí y me dijo, no, pero ¿usted por qué pregunta cómo amaneció? Lo que tiene que hacer nada más, vaya, ore, ¿sí? Y yo me encargo de hacer el resto. Es cuando empezamos a entender que verdaderamente a veces nosotros somos tan ególatras, ¿sí? Somos tan autosuficientes que creemos que nosotros somos los que verdaderamente somos la Coca-Cola del desierto, cuando no somos nada verdaderamente. Es Dios el que a nosotros nos da ese valor importante, ese valor que tú tienes, ese valor te lo ha dado Dios. Te lo da Dios. ¿Por qué? Porque hace que las demás personas vean en ti lo que tú no ves en ti mismo. Amén. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser casa de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Esa casa de Dios, pero la palabra de Dios dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, tenemos que tener siempre esa convicción, esa certeza y esa fe. Y esa convicción, esa fe, ¿cómo la haces tú? Cada día que tú haces cosas en el nombre de Dios. Y Él hace que las cosas se presenten, y entonces empiezas tú a tener con más convicción, con más convencimiento. Es como cuando uno, lo digo por experiencia, cuando uno empieza a ser cirujano, cuando uno empieza a cortar, el primer día que usted va a cortar le tiembla la mano, eso sí le tiembla pero fuerte, y el profesor suyo está ahí diciéndole, y uno despacio, entonces uno corta suavecito, ni siquiera corta, pero corte más profundo, y cuando ya tiene usted ya que un tiempo, ¿sí? En ese tiempo ya llega usted y entra y una vez y en 3 segundos ya tiene usted abierto y está expuesto al sitio. Entonces, ¿qué sucede? Esa cosa la da la convicción y la certeza, esa confianza plena que empieza uno a coger, es lo que hace que Dios, en la medida que tú vas diciendo las cosas, vas depositando tu fe en Él te va haciendo las cosas para que tú crezcas más, te fortalezcas, para que tú madures, para que tú ya no seas ese niño que está tomando leche, sino sea ese adulto que está comiendo la parte maciza, el pan de vida, más el vino, que es el que más adelante vamos a recibir, ¿cierto? En el día de hoy. Amén. Entonces, y fuera de eso, también puede ser templo, mi amado Dios. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Entonces, en esa forma, Dios quiere que tú seas, ¿sí?, más allá de lo que tú te puedes imaginar. Quiere que tú bogues mar adentro, mi amado Dios. Por tanto, Él tiene una palabra muy bonita, ¿cierto? Cuando Jesús, que es lo que también decía una hermana de la iglesia hace tiempo. Entonces, cuando Jesús tuvo que confrontar a Satanás, o cuando Satanás confrontó a Jesús más bien, ¿sí?, pensando que era como era un humano,
Y yo igual me pasa con Adán, inmediatamente yo lo confronto y lo domino otra vez y sale. Dice, cuando Jesús se enfrentó a Satanás y Satanás le hizo un poco de preguntas y le dijo, pues, haz tal cosa, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. Escrito está, o sea, no hay nada que esté diferente que no esté escrito en la palabra. Entonces yo decía, wow, listo, y eso es cierto, escrito está, y por eso Dios siempre te está diciendo a ti, escrito está. ¿Para qué? Para que, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 10. Hermano, ¿puedes leerlo, Martín? Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de la luz admirable. 39. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, para que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Y además de eso, vayámonos a Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, si nosotros miramos, dice la palabra de Dios, dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. Señor Dios. Cuando empieza uno a mirar, Señor, ¿por qué tú dices, en tu palabra dices, que es mejor hacer depósitos en el cielo que depósitos en la tierra? Y empecé yo a darme cuenta de que hay una serie de depósitos. ¿Por qué? Porque en mi vida hubo una vivencia. Mi madre le gustaba mucho dar. Mi madre era una dadora tenaz, o sea, cada vez que tenía allá en la finca llegaba alguien, ella le daba de comer. Y así llegaban 5, 6, 7, yo no sé de dónde salía tanta comida, pero ella les daba a ellos de comer. Y después, cuando yo estuve en una época de crisis financiera, yo recibí también de alguien, yo recibí de la pastora. Entonces, esa crisis me llevó a mí a pensar y a reconocer lo que mi mamá había depositado en los cielos. Hermano, muchas veces usted deposita cosas que sin darse cuenta sus hijos, sus nietos van a recibir. Y eso es lo bonito de Dios, porque Dios guarda las cosas, Dios las tiene. Por eso también Dios dice, es necesario que de su boca solamente salga fuente de vida eterna, que sea un agua de manantial precioso, un manantial de bendición. ¿Por qué razón? Porque cada vez que usted pronuncia bendición, va a ir bendición hacia lo que usted mandó. Fuera de eso, va a subir la bendición. Mire, esta es la posición de la mano. Entonces, es como una especie de revólver. Entonces, ese disparo que usted echa hacia adelante de bendición, va a ir a esa persona. Lo que la tiene para arriba, va a ir a ser depositado en el cielo como bendición. Y 3 bendiciones vienen para usted. Pero si usted echa maldición, ¿qué pasa? Todo va a ser maldición. Entonces, usted va a perder, hermano. Entonces, por eso, la sugerencia siempre, o verdaderamente lo que Dios trae y que Dios le colocará en su corazón es ese, es poder verdaderamente entrar en eso. De donde entonces venimos a tener un conocimiento, esas riquezas del oculto, esas riquezas en la profundidad, ¿sí? Porque todo se hizo para Él, en Él y por Él. O sea, no se hizo nada para nosotros, mis amados hermanos, todo se hizo en Él, para Él y por Él. Y eso lo dice en Juan capítulo 1, si usted ahí lo lee. Pero fuera de eso, Dios también lo trae aquí en Romanos capítulo 11. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento
que usted empieza a adquirir esos conocimientos, que fue lo que Dios colocó en mi vida cuando me colocó a mí la cita bíblica: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen, ¿sí? Eso está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Entonces, ¿qué pasa? Yo no entendía eso cuando yo empecé. Fuera eso lo recibí yo creo que a los 6 meses de estar en la iglesia en la que estoy, en la denominación en la que estoy. Yo ni siquiera sabía que eso era Jeremías 33:3, pero yo lo grabé en mi corazón y lo guardé. Y eso es lo que Dios ha traído para mí, lo oculto, lo que nadie conoce, lo que mucha gente de pronto no entiende, ¿ve? Lo que mucha gente de pronto no entiende, que uno tiene que saber cuál es la perla que tiene uno en su vida. Cuando la palabra de Dios dice que cuando aquella persona fue y encontró la perla en el campo, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo y para poder tener la perla que había en ese campo. Cuando nosotros entendemos cuál es la perla que tenemos en la vida de todos nosotros, ¿sí? Empieza a tener un valor. Cada cosa tiene un valor. Cada cosa en la vida de nosotros tiene un valor. Lo que usted haga, mi amado hermano. Si usted hace hoy algo pensando de que de pronto no va a suceder nada, hermano, quítese esa equivocación. Si usted hace algo, todo lo que yo sembrare, de eso ¿qué? Segare. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esa forma, cuando usted haga algo, piense que de pronto eso va a suceder. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida como profesional que soy. En mi vida siempre he pensado que yo todo lo que haga con los pequeños lo van a recibir mis nietos o mis hijos o alguien. Todo lo que yo haga con los pacientes adultos también lo van a recibir mis hijos, lo van a recibir aquellas personas que están alrededor mío. Mire, voy a contarles una cosa. Hace como un año o 2 años se me ocurrió pensar, bueno, si yo me retiro, ¿qué pasaría? Al retirarme yo de la denominación, retirarme de la iglesia, yo voy y me encierro en mi casa y sigo mi proyecto. Sí, sigo leyendo la palabra de Dios, listo. Entonces el Señor me mostraba a mí una cola larga. Y en esa cola larga estaban mis hijos, en esa cola larga estaban mis nietos, en esa cola larga estaba mi familia, en esa cola larga estaba la iglesia. Entonces me hizo entender que si yo me retiraba, no era yo el que me retiraba, no era yo el que perdía, era un resto de cosas que estaban detrás mío. Entonces yo le pedí perdón al Señor solamente por ese pensamiento, y hoy por hoy estoy aquí sirviéndole al Señor, y si es posible en servirle otras cosas más, con mucho gusto, con mucho amor. ¿Ve? Porque para eso Dios es el proveedor. Si yo les comentara a ustedes la experiencia en cuanto a la parte de la provisión financiera que Dios tiene conmigo, pues de pronto ustedes dirían: yo también quiero ser como Él. Pero no, hermano, cada uno tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque cada uno trae un propósito diferente para cumplir la palabra de Dios. ¿Ve? No crea, vamos, la hermana Barrosa, Dios le colocó un propósito que tiene ella para poder cumplir, para poder ella, poder permitirse alcanzar el reino de Dios. Emilce también tiene un propósito que cada uno tiene que empezar a buscarle al Señor y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y en la medida que Dios te va mostrando, tú lo vas haciendo, y en esa medida tú vas creciendo. ¿Por qué? Porque cada día Dios te va a dar a ti más alimento. Supongamos, de pronto yo quiero trabajar en tal empresa, entonces Dios me coloca a mí que en la mañana me tome un vasito de leche, y yo con ese vaso de leche voy a trabajar y trabajo contento y feliz. Al día siguiente, ¿qué hace Dios? Me da un pedacito de pan. Entonces ya como leche con pan, entonces ya tengo más fuerza, tengo más aliento y trabajo con más dinámica. ¿Qué tengo que hacer? De pronto entonces me dice el patrón de la empresa, me dice: bueno, entonces sálgase usted a hacer tal cosa. Entonces ya como me he comido ese pedacito de pan, entonces ya ese pedacito de pan me sirve para yo poder ir a otra empresa para poderle llevar. Es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. En la medida que tú llegues y hables de la palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio, y en la medida que tú seas testimonio de Dios, ese vasito de leche después va a tener un pedacito de pan. Entonces usted ya no va a 1, va de pronto a 2 o a 3 o a 4. En la medida que tú entonces ya no recibas el pan, sino también recibas de pronto, pues, ¿qué digo yo? Un pedazo de chocolate o lo que sea, o un pedazo de huevo frito, ¿sí? En esa medida entonces tú ya te vuelves predicador de la palabra y empiezas a hablar en la emisora.
o empieza a hablar de pronto aquí a nivel del púlpito. Entonces, todas esas cosas de acuerdo al alimento que Dios te va dando a ti, de acuerdo a lo que tú has colocado en tu corazón y la disposición que has hecho. Amén. Entonces, todo este conocimiento viene y todo esto tiene un fundamento. El fundamento está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el fundamento? Entonces, hay una parte que yo he leído mucho en el apóstol Pablo, y que después, cuando estuve leyendo al apóstol Pedro, me puse a darme cuenta de eso, y cuando estuve leyendo también unos profetas. Hay una ciencia que es la ciencia que Dios trae para cada uno de nosotros. ¿Ve? Si usted, mi amado hermano, quiere entrar a aprender, por decir, vamos a hacer de pronto un pastel, pero si usted no sabe hacer pastel, ¿qué sucede? Pierde plata, pierde todo, sí, y hasta le da desaliento, ¿cierto? Desánimo. Pero cuando usted va a hacer un pastel y decide leer qué es un pastel y cómo se hace un pastel, en ese momento usted ya empieza a ver que ya puede hacer las cosas y que ya no se le dañan las cosas, sino que ya tienen un tiempo. Entonces, en esa medida, cuando usted de pronto ya llega y tiene el pastel y lo prueba y dice, uy, qué rico el pastel, ¿cierto? Ya usted le dedicó un tiempo al Señor, ya usted le dedicó un tiempo a ese pastel. Ya usted ha entrado en ese conocer, ha entrado a buscar de Dios y ha conocido de la palabra de Dios. Pero vamos, cuando usted llega y saborea el pastel y de pronto se lo da a su esposa, a sus hijos, lo que sea, y todos dicen, uy, qué rico el pastel, mañana quiero comer pastel de ese, o ¿por qué no lo hace un poquito más? Entonces ya empieza usted a entender, sí, ya empieza usted a profundizar y dice, bueno, mañana le voy a poner un poquito de piña al pastel, a ver a qué sabe. O le pongo de pronto un poquito de tal cosa, un jugo de tal cosa y le echo al pastel para que sepa esta cosa. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento que usted profundiza, que usted navega, que usted boga mar adentro y reparte el pastel que usted ha querido hacer nuevamente y todo el mundo le dice, wow, qué pastel tan delicioso, en ese momento usted quiere saber más de panadería y quiere poder no hacer solamente de pastel, sino hacer otros pasteles, unos panes, todas esas cosas. Entonces es lo que Dios hace con nosotros. En la medida que usted llega y quiere conocer más, entonces el que dice, ¡pum!, le mete a usted un video. Y usted está con su celular y de pronto ve un video, uy, aquí habla sobre pasteles, venga para acá, miramos eso. Y si usted pensaba buscar otra cosa, entonces ahí se pone a mirar el pastel y usted pierde o gana el tiempo mirando el pastel. Eso es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Dios cuando Dios dice que usted no tiene por qué pelear la batalla, que la batalla la pelea es Él. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la batalla, Dios es el que va y pelea por mí y yo, cuando de pronto voy a recoger los perjuicios como hizo David. ¿Ve? Entonces, en esa medida que yo conozco de la palabra de Dios, en esa medida que bogo mar adentro, es cuando empiezo a darme cuenta de que Dios es un Dios hermoso, precioso, que Dios me está a mí, que Dios quiere que yo lo que yo disfrute es de la tranquilidad, de la paz que Él tiene y que yo pueda hacer verdaderamente como su palabra lo dice en el Espíritu Santo, ¿sí? Paz, gozo y prosperidad, ¿sí? Entonces por eso algunos tendrán prosperidad en esa tranquilidad que trae. Y una vez me preguntaba, una vez que fui a una denominación y había un hermano, y ese hermano estaba muy embelesado en el Señor y tal cosa, y eso verdaderamente era un vivificado de Dios. Y en ese momento ese hermano me invitó a mí a la casa de él, yo fui a la casa de él y nos sirvieron una changua y tal cosa con un pancito y todo el mundo oró, todo el mundo le pidió al Señor, le dio gracias. Y yo me preguntaba por qué oraban por una changua y un pan, ¿sí? ¿Ve? Y yo que estaba, pues yo estaba acostumbrado a comer carne de papa con huevos y arepas, ¿cierto? Y un pedazo de carne que mi mamá siempre me traía al desayuno. No, ellos orando. Cuando yo entendí la palabra de Dios, me di cuenta, dije, no, lo que pasa es que ellos están vivificados, o sea, ellos se toman la changua y el pan, y es como si yo me comiera 5 arepas. Paz, ¿ve? Porque ellos estaban vivificados por Dios, o sea, de tener la alimentación que Dios les estaba dando a cada uno. ¿Ve? Es como cuando tú ayunas. Tú cuando ayunas estás castigando el cuerpo, ¿sí? Estás quitando todas esas costumbres. Ahorita que hace como unos años me puse a darme cuenta de que hay diferentes tipos de ayunos que ya están establecidos científicamente. Y yo decía, wow,
Si eso nosotros lo traemos, si eso lo traemos nosotros desde hace años, años y años, pero es el científico el que ha puesto ahorita para que usted ayune. Bueno, si usted ayuna en las mañanas cada 3 días, si usted ayuna en las tardes, si usted ayuna de pronto tarde y noche, entonces sucede esto y esto y esto en su cuerpo. O sea, empezaron a estudiar todas las cosas. ¿Ve? Cuando ya Dios lo tenía revelado en su palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos que entrar a una ciencia que es la ciencia de Dios, otra que es la ciencia del Evangelio, ¿sí? Otra que es la ciencia de la revelación, otra que es la de la sabiduría y otra que son los cantos de Dios. Entonces la ciencia es un misterio que es algo que debe ser dado a conocer, pero que no se conoce. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Y la palabra de Dios dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, eso es lo importante, es la esencia, que nosotros creamos que Jesús existió y que existe, que nosotros creamos que Él vino para redimirnos a nosotros, que nosotros creamos que Él se crucificó, o sea, su sangre fue derramada, ¿para qué? Para sanidad de nosotros. ¿Ve? Porque por sus llagas, sí, nosotros somos sanos. Amén. Entonces, que nosotros creamos que Él vino para que nosotros fuésemos redimidos del pecado y pudiésemos alcanzar algo que es lo que verdaderamente, ¿cómo es? Esclaviza mucho al ser humano. El ser humano está esclavizado por la muerte. El ser humano vive todos los días pensando en la muerte. El ser humano vive cada ratico, sí, y todo lo que hace de pronto, y si le llega una enfermedad, de una vez piensa que es morir, cuando verdaderamente en nosotros es dormir. Nosotros vamos a dormir porque después vendrá un momento en el cual nosotros seremos resucitados y seremos llamados y estaremos en la presencia de Él. Amén. Estamos hasta ahí, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces, si nosotros vamos a Juan capítulo 5 versículos 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, si nosotros analizamos aquí, las Escrituras son las que nos dicen a nosotros lo que es la vida eterna en Cristo Jesús, en Dios. Entonces tenemos que escudriñar ¿qué? ¿Qué es escudriñar? Es buscar mar adentro, es buscar, es meternos, es profundizar. Hablábamos, ¿cierto? Que hablábamos de la parte esa donde uno mete la cabecita nada más y ve algo. Cuando uno mete todo el cuerpo empieza a ver más abajo, hasta que llega un momento en el cual uno sin darse cuenta está metido allá y ni siquiera hacia abajo. ¿Ve? Por tanto, a ustedes mis amados hermanos, a todos ustedes, ¿sí? Les ha sido dado, ¿sí? No es para que sean curiosos, sino para que lo que está dispuesto por Dios, que está en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27, es importante que lo leamos. Romanos 16, 25 al 27. La palabra de Dios dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, o sea, para que tengan fe, para que crean, ¿ve? Para que tengan ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría. ¿Qué pasó? Dice, para que nos pueda confirmar. ¿Quién nos confirma a nosotros? La palabra. El poder del Espíritu de Dios es el que nos lleva a que nosotros, cada vez que leamos una cita bíblica, en ese momento el Espíritu de Dios se revela y es el que nos va a mostrar el valor de esa cita bíblica para cada uno de nosotros. En el momento en que estemos nosotros en una tribulación o estemos de pronto en un conflicto, si nosotros le oramos al Señor, Él nos manda a nosotros la cita bíblica para que nosotros la pronunciemos, y en la medida que nosotros la pronunciemos, en esa medida se desaparece la tribulación. En esa medida vemos que hay un cambio total. En esa medida vemos que de pronto es Dios el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que actúa en cada corazón de esas personas. Amén. En la medida que dice aquí, dice, para que según la revelación del misterio que se había mantenido. ¿Hasta cuándo se mantuvo? Acuérdense que siempre los profetas hablaron de un misterio que ellos anhelaban ver, ¿sí?
¿sí? Y después entonces cuando vino Cristo Jesús, ese es el misterio que se reveló. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos reveló lo que era vivificar el poder del Espíritu de Dios en cada ser humano, en el ser humano. Y fuera de eso, a nosotros Él se nos reveló para que por la muerte de Él, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que era la sombra, se volviera verdaderamente luz y se volviera verdaderamente actualidad. Y por eso nosotros, en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y con la palabra de Dios que habla de la sangre de Jesús, nosotros cada día somos glorificados y somos vivificados. Amén. Hasta ahí lo estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, fuera de eso, hay una parte donde la palabra de Dios dice que hasta las criaturas celestiales estaban adelante de que nosotros recibiéramos ese misterio para poderlo conocer, porque no estaba conocido. Entonces, en la medida que el misterio se fue revelando, se fue haciendo, las criaturas celestiales, o sea, los ángeles, empezaron a mirar, wow, mire lo que está apareciendo. Imagínense usted una persona que haya conocido a alguien que nació desde pequeñito, ¿sí? Y de pronto lo vio crecer y lo vio formarse, lo vio hacer cosas, un profesional y tal cosa, y entonces se queda mirando esa secuencia, ¿cierto? Dice, y eso es lo que hacen los ángeles, mirar la secuencia de cómo Cristo Jesús vino, tal cosa, y nosotros que debiéramos estar contentos, que debiéramos estar felices, que debiéramos estar postrados, obedientes, no lo estamos. Entonces los ángeles cada ratico se pondrán la mano en la cabeza y dirán, uy, este mucho ser, ¿cierto? Uy, este mucho ser. En vez de buscar esto, en vez de decir nada más con que diga la palabra, chino, tira, y uno, y no, uno lo hace. Entonces ahí está verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Pero como usted y yo somos únicos para Dios, se lo dice la palabra así, y Dios quiere que estemos con Él en la gloria, ¿sí? Venidera, en la Nueva Jerusalén y en Jesucristo. Entonces Dios nos trajo a Jesucristo para que sea la revelación. Eso está en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado que el misterio de Cristo. O sea, ahí está Pablo hablando de un misterio que Dios le reveló. ¿Cuándo se lo reveló? A ver Martín, ¿cuándo fue que le reveló el misterio Jesús a Pablo? En el momento que lo llamó a su servicio. Amén. Momento en que Pablo entonces iba hacia Damasco, entonces él perdió la visión. En ese tiempo que duró, que creo que fueron también 3 días, entonces en ese tiempo Dios a él se le reveló. O sea, lo que yo he dicho, yo no necesito años y años y años luz para poder conocer del Señor. Yo lo que necesito nada más es entregarme completamente a Él para que Él se vivifique en mí. En esa medida, como uno se entrega a Él, en esa medida Él a uno le da todo el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para que usted pueda caminar en el camino, en lo oculto de Dios, en este devenir tan bonito. O sea, cuando usted empieza a degustar que cada vez que usted va a hacer algo, sabe que lo va a hacer en el nombre de Jesús. Cada vez que usted va a hacer algo, sabe que lo va a hacer en el nombre de Dios, entonces usted lo hace. Y en la medida que usted lo hace, Dios le muestra a usted que ha hecho algo perfecto, y entonces en esa medida usted dice, wow, siente satisfacción y gozo en el profundo de su corazón. ¿Alguna vez no le ha pasado a ustedes que de pronto alguien necesita que sea pasado de un lado a otro lado y usted va y lo hace? Va y coge, quita de su tiempo y lo ayuda a pasar. Y cuando ya pasa esa persona, usted siente en su corazón un gozo y dice, la salvé, o sea, gracias Dios mío porque me permitió dar ese tiempo. Amén. Mucha gente estamos tan afanados que ni siquiera nos damos cuenta de eso y seguimos corriendo. Y eso es lo grave de Dios. Entonces, en Efesios 3, versículos 4 al 5, también aparece algo muy bonito y muy importante. Entonces, si quiere, léalo, Martín. Esto lo importante es para que conozcan verdaderamente lo que Dios tiene en la palabra. O sea, que nosotros no estamos diciendo algo nuevo ni nada, es algo que está escrito en la palabra. Efesios 3, del 4 al 5, dice así la palabra. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Entonces fíjese que Dios todo lo tiene para uno. Dios lo dispuso todo. Dios dispuso una serie de manos, una serie de instrumentos para que esos instrumentos a nosotros nos traigan el conocimiento, nos traigan la revelación y todo.
para que usted la pueda adquirir. Pero ¿cómo la adquiero yo, mi amado hermano, si estoy pensando en los pispirispis? ¿Cómo la quiero yo si básicamente yo vengo a la iglesia y me siento y me pongo a pensar en la comida, en que dejé la olla hirviendo, en que tal cosa, y que hoy tenemos que irnos a un paseo, y que el paseo voy a estar con mis primos, y resulta que Satanás le manda a usted, a su hermano, a su primo, para que lo inviten al paseo, y ellos, venga, vamos, es que nosotros yo no he venido aquí sino desde hace como 5 años no vengo. Pues venga todos los tiempos, hermano, pero yo voy a la presencia de Dios. Muchas veces uno tiene que enfrentarse con su familia. Yo me he enfrentado con mis hijos, con mis hijas, y he tenido que decir, bueno, y las he confrontado en el poder del Espíritu de Dios. Ellas se están entendiendo, ya han entendido ya, y es Dios el que está haciendo la obra en cada uno de ellos. Entonces, de esta forma, fíjense que Dios colocó a los profetas, ¿para qué? Para que ellos nos enseñen a nosotros. Dios colocó, ¿qué? Las epístolas paulinas. Dios colocó, ¿qué? El Evangelio. Dios colocó la Biblia, el Torá, el Tanakh. Todas esas cosas las colocó Dios para que usted, mi amado hermano, la lea. En la medida que usted la lee, en esa medida Dios se revela a usted. Hermano, en esa medida Dios le va mostrando a usted el camino que debe tener con Él. Amén. Y en Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12, dice la palabra de la siguiente forma, dice: porque para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios, multiforme sabiduría, o sea, no es una sola, es muchísimas sabidurías en uno solo. Así como a veces hablamos de espíritus de Dios, cuando usted va a Apocalipsis va a leer, entonces, sí, hay 7, entonces esos 7 son uno solo, es el mismo espíritu de Dios. Y dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Hermanos, ¿quién tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios? ¿Qué dice ahí? De la iglesia. ¿Cierto que es la iglesia? Sí, hermanos. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, porque si no, estamos pecando. Si nosotros no vamos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, nosotros estamos pecando, mis amados hermanos. Y la palabra de Dios dice, sí, por medio de la iglesia, ¿a los qué? A todos, o sea, hablar y decir y lanzar lo que yo le pido muchas veces cuando hablamos en la emisora. Digo, Señor, que las ondas hercianas de la emisora lleguen al sitio que tú anhelas, que tú quieres, mi amado Dios. Y que para eso tengo que orar por la emisora, para que la emisora cada día sea mejor. Entonces, en ese momento, yo tengo que orar, tengo que pedir. ¿Para qué? Para que esos principados y potestades en los lugares celestiales sepan de la sabiduría de Dios, conforme ¿qué? Al propósito de quién, del Eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso, confianza, por medio de ¿qué? De la fe en Él. O sea, tenemos que estar convencidos de que estamos haciendo eso. Venga bien, o sea, el principio, sí, el principio y el fundamento es Cristo Jesús, pero la esencia es la fe, la convicción, la certeza. ¿Y eso quién lo da? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que va a ir a darnos a nosotros esa convicción, esa certeza, ese juicio, esa forma de pensar. Es Él el que va a colocar en nuestro corazón. Yo eso lo entendí, dígame bien, yo lo entendí después de estar caminando con el Señor 5 años. Entendí que yo no tenía por qué hablar, no tenía por qué pelear con nadie. Que yo tenía que ir allá al rincón, al oculto, y decirle al Señor, Señor, clamo a ti, y te pido a ti, Señor, clamo, yo te comentaba a ti. Entonces, esas cosas, cuando uno empieza a tener la convicción y la certeza, y uno va y clama, porque yo le clamé un día al Señor en el altar, y Él me consiguió lo que yo le pedía. Así como el rey Ezequías fue y le clamó al Señor, y dijo, Señor, pero es que yo he estado orando a favor tuyo, tal cosa, que se me pasó ahorita, que me salí, sí, pero yo te pido perdón de tal cosa. ¿Qué hizo el Abba Padre? ¿Qué hizo? Le tocó al profeta devolverse. ¿Y qué hizo el profeta? No, ¿cuál? El profeta inmediatamente se volvió. ¿Por qué? Porque todos somos obedientes a Dios, cuando verdaderamente lo conocemos. Cuando tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros para poderlo conocer a Él y entender. Entonces usted obedece con amor y obedece bien. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Se vino, se devolvió y dijo, bueno,
Dios me dijo que tal cosa, venga para acá, háganse un emplaste de higos, ¿sí? Y póngase en la pierna para que sea sano. Y fuera de eso, entonces, ¿cómo quiere? Pero ¿cómo quiere que yo sepa que Dios? Sí, listo, ¿qué va a pedir? Y pidió que retrocediera 10 grados el tiempo, que es lo que los científicos no han podido todavía descubrir y que ya está descubierto desde hace años. Amén. Entonces, para guardar por ahora, ¿cierto? Esta primera parte. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, ya que al ser revelado este conocimiento del misterio, va a aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, gracia por medio de la cual Dios nos capacita para creer en Él y confiar firmemente en sus promesas. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es la provisión de Dios para que nosotros lo conozcamos. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Y la palabra de Dios dice, porque las cosas invisibles de Él, óigame bien, las cosas invisibles de ¿quién? De Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mi amado hermano, cada vez que tú salgas a la calle, cada vez que tú veas a tu hermano, cada vez que tú ves adelante tuyo, en este momento, al lado, ¿a quién estás viendo? A un hermano. Ese hermano es una criatura hecha por Dios. Esa criatura hecha por Dios puede ser hijo de Dios. Pero así no sea hijo de Dios, tú tienes que orar por esa criatura. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos podamos entrar al reino de los cielos igual que nosotros. Entonces, por eso es que Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces, Dios quiere que ese corazón, ese habitar, ese tener nosotros a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Que está en Efesios capítulo 3, versículo 17, nos permite conocer la realidad del mundo espiritual, que fuimos salvos, que fuimos hechos salvos, Efesios capítulo 2, versículo 8, ya lo leímos, que fuimos sepultados por Él, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, en ese momento, si quiere vamos a leerlo, Colosenses 2, 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó, ¿de quién? De los muertos, amén. Para que por medio de la fe lo podamos entender a Él. Eso sí nos tocaría de pronto leer muchísimo, porque teníamos que leer Hebreos capítulo 11 y es todo el capítulo que habla sobre la fe. Y ahí sí es importante sobre todo tener. Entonces cada profeta, oígame bien, en el Antiguo Testamento, si hablamos en el Nuevo Testamento, cada profeta en el Antiguo Testamento, tanto Ageo como otros, entonces ellos hablaban con que teníamos que ir a la presencia de Dios, teníamos que buscarlo a Él, teníamos que estar arrepentidos, teníamos que buscar el perdón de Dios. ¿Para poder qué? Para poder entrar en la presencia de Dios, que es lo importante. Tenemos que verdaderamente nosotros arrepentirnos de todas las cosas, de todo lo que hayamos hecho, para que podamos verdaderamente vivificar el poder de Dios en cada uno de nosotros y podamos entrar. ¿Por qué? Porque el mal no puede estar con el bien, la luz no puede estar con la oscuridad. Entonces tenemos que entender ese punto de Dios. Y para que le dieran a Dios el primer lugar en su vida. Y es lo que andaban buscando los profetas. Eso es lo que andaban buscando diferentes. Esto es lo que Dios quiere tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para despertarnos de nuestra tibieza espiritual. Amén. Entonces cerramos aquí esto.